¿Alguna vez has tocado un árbol? Pusiste tu mano sobre él y luego te fuiste. Pero en ese preciso instante en que tu mano se encontró con la corteza, dentro de tu cuerpo comenzó un proceso que duró otros 7 días. Y aquello a lo que te acercaste no es en absoluto lo que crees que es. La pregunta que casi nadie se hace, ¿por qué? ¿Qué hace el árbol con tu organismo sin una sola pastilla y sin ningún medicamento? La respuesta está relacionada con lo que la madera es en realidad. ¿Qué ocurre bajo cada dosel forestal? ¿Y por qué el ser vivo más antiguo de la Tierra no ha envejecido ni un solo día? Mira las yemas de tus dedos. Hoy has tocado miles de objetos. El pomo de la puerta, la taza de café, el teléfono, la tela de tu ropa. Pero en realidad no has tocado ninguno de ellos, ni una sola vez en toda tu vida. Las nubes electrónicas de los átomos de tu piel se repelen de las nubes electrónicas de cualquier objeto al que te acerques. La fuerza electromagnética crea una barrera que impide que los átomos se toquen directamente. Lo que llamamos tocar es en realidad la interacción de fuerzas a través de un diminuto espacio vacío. Cada textura que has sentido, cada apretón de manos, cada superficie que has tocado, todo es repulsión electromagnética. Tu cerebro interpreta esa fuerza como tacto, aunque el espacio entre los objetos siempre permanece. Por eso, cuando pones la mano sobre un árbol, tu piel no toca directamente la corteza, pero algo sí cruza ese espacio, no por contacto, sino a través del aire entre tú y el árbol. Y aquí es donde comienza la física de la que casi nadie habla. Los árboles liberan constantemente al aire que los rodea unas moléculas especiales, no de vez en cuando, sino de forma continua. Estas sustancias se llaman compuestos orgánicos volátiles. Moléculas con masa suficientemente baja y alta presión de vapor que les permiten pasar al estado gaseoso a temperatura ambiente. Es un umbral físico, no biológico. Alfapineno, betapineno, delimoneno, 1,8-cineol. Todas estas sustancias son lo suficientemente ligeras como para difundirse libremente en el aire. Tienen un nombre especial, fitoncidas, y esta palabra no significa lo que suelen contar los vendedores de aceites esenciales. El término fue introducido en 1928 por el biólogo ruso Boris Tokin. Literalmente significa lo que las plantas matan. Estas sustancias son el arma química de las plantas. Los árboles las producen para destruir bacterias, hongos e insectos que amenazan su supervivencia. El olor del bosque no es un aroma creado para nuestro placer. Es una guerra química que el árbol libra contra todo lo suficientemente pequeño como para ser destruido por esas moléculas en el aire. Y ahora viene lo más interesante. En cuanto estas moléculas entran en la atmósfera, obedecen las mismas leyes que cualquier otro gas. Según la ley de difusión de Fick, las partículas se mueven desde una zona de alta concentración hacia una de baja concentración. El árbol es la fuente. La concentración máxima está en la superficie de la corteza. A medida que te alejas, la concentración disminuye. Un solo hectárea de bosque de pinos es capaz de liberar alrededor de 5 kilogramos de fitoncidas cada día. 5 kilos de moléculas antimicrobianas se difunden diariamente por el aire, creando alrededor del bosque una especie de zona de esterilización. En el aire del bosque suele haber solo entre 200 y 300 células bacterianas por metro cúbico. En el aire urbano hay miles. Cuando estás junto a un árbol, literalmente te encuentras dentro de una nube de estas sustancias. Cada inhalación lleva las moléculas a través de la finísima membrana alveolar hasta tu torrente sanguíneo. La física del proceso es sencilla. Las moléculas gaseosas se difunden hacia un sistema biológico con menor presión.
pero las consecuencias son asombrosas. En 2009, un equipo de investigación dirigido por el Dr. Ching Li en la Escuela de Medicina Nippon de Tokio decidió comprobar qué le ocurría al organismo humano tras la exposición a fitoncidas. Midieron la actividad de las llamadas células asesinas naturales, natural killers, un tipo especial de células inmunitarias que detectan y destruyen virus y células tumorales. Los resultados fueron sorprendentes. Tras una sola estancia en un entorno forestal, la actividad de las células asesinas naturales aumentaba significativamente. Pero lo más increíble no era el aumento en sí, sino su duración. El efecto se mantenía más de 7 días después de un solo contacto con el bosque. Cuando los participantes pasaban 2 o 3 días seguidos en el bosque, el aumento de la actividad inmune duraba más de un mes. También midieron los niveles de adrenalina y noradrenalina, hormonas relacionadas con el estrés y la respuesta de lucha o huida. Su concentración disminuía notablemente. Piensa en ello. Moléculas que se mueven por gradiente de concentración a través del aire penetran en tus pulmones, entran en tu sangre y modifican el funcionamiento de tu sistema inmune durante semanas. No es solo relajación, no es solo aire fresco, es un efecto biológico medible que surge gracias a las leyes de la física. Pero al mismo tiempo actúa otro mecanismo, la transferencia de electrones. La madera es un conductor eléctrico. Sus raíces están en contacto directo con la superficie de la Tierra, que tiene una carga eléctrica negativa. Esta carga se mantiene gracias a la corriente eléctrica global del planeta, alimentada por unas 2000 tormentas que ocurren en la Tierra en cualquier momento. Cuando tu piel toca un conductor conectado a Tierra, se produce un movimiento de carga. Los electrones viajan desde la Tierra, a través del árbol, hacia tu cuerpo. En 2013 se publicó un estudio que analizaba el efecto de la puesta a tierra en la sangre humana. Los científicos descubrieron un aumento del potencial Z de los eritrocitos. El potencial Z es la carga eléctrica en la superficie de los glóbulos rojos que determina la fuerza de su repulsión mutua. Cuanto mayor es este indicador, menos tienden las células a pegarse unas a otras y más fácilmente se deslizan por los vasos sanguíneos. Es decir, el flujo electrónico que pasa a través del árbol y del cuerpo humano puede modificar de forma medible las propiedades de la sangre. Existe además un tercer mecanismo. Este no está relacionado con moléculas ni con electricidad, sino con el calor, o más bien con la conductividad térmica. La madera conduce el calor aproximadamente 1000 veces peor que los metales. Imagina una fría mañana de invierno. Tocas una barandilla metálica. El metal absorbe rápidamente el calor de tu piel y parece helado. Ahora toca un pasamanos de madera a la misma temperatura. Se siente mucho más cálido. Pero la madera no calienta tu mano. Simplemente no le roba el calor tan rápido. Tu cerebro no distingue fácilmente entre un objeto que cede calor y uno que solo lo absorbe lentamente. Por eso la madera parece acogedora y cálida. No es un efecto emocional, es pura termodinámica. Así pues, junto al árbol, actúan simultáneamente 3 mecanismos físicos. La difusión de fitoncidas a través del aire. La transferencia de electrones a través de un conductor conectado a tierra. La baja conductividad térmica de la madera, que crea una sensación de calidez y confort. Los 3 procesos se pueden medir. Los 3 obedecen las leyes de la física. Y los 3 ocurren independientemente de que creas en ellos o no. Pero ahora miremos al propio árbol. Hasta ahora solo hemos visto lo que el árbol hace contigo. ¿Qué es realmente un árbol? Un roble adulto puede pesar alrededor de 10.000 libras, más de 4.500 kilogramos. Según la ley de conservación de la masa, toda esa masa tuvo que venir de alguna parte. Cada átomo del tronco existía antes de que el árbol apareciera. La pregunta es, ¿de dónde salieron esos 10.000 libras de materia?
La respuesta más obvia parece simple: de la tierra. Las raíces se hunden en el suelo, extraen material, y ese material se convierte en árbol. Eso mismo pensaba el científico belga Jan Baptist van Helmont en el siglo XVII. En 1648 realizó uno de los experimentos más bellos de la historia de la ciencia. Secó cuidadosamente unas 200 libras de tierra y la pesó con precisión. Luego plantó en ella un pequeño sauce que pesaba solo 5 libras. El recipiente fue cubierto con una tapa especial para que no entrara polvo ni otras sustancias del aire. Durante 5 años el árbol solo recibió agua de lluvia o destilada. Al cabo de 5 años, Van Helmont pesó todo de nuevo. El sauce pesaba ya 169 libras. Había ganado unos 164 libras de masa. Pero cuando volvió a secar y pesar la tierra, su masa había disminuido menos de 2 onzas. La tierra prácticamente no había cambiado. Resultaba algo increíble. El árbol había crecido cientos de libras y la tierra casi no había perdido nada. ¿De dónde había salido entonces la madera? Van Helmont concluyó que la fuente había sido el agua. Parecía lógico, era lo único que había añadido. Pero la ciencia posterior demostró que la respuesta era mucho más sorprendente, y la solución correcta había estado todo el tiempo delante de sus ojos. Aquí surge el problema. El agua está compuesta por 2 elementos, hidrógeno y oxígeno, H2O. El hidrógeno es el elemento más ligero del universo. Sin embargo, la madera está compuesta principalmente por carbono. Aproximadamente la mitad de la masa seca de cualquier árbol son átomos de carbono. No hidrógeno ni oxígeno, carbono. Pero el agua no contiene carbono. Por lo tanto, no podía provenir del agua. La tierra tampoco podía ser la fuente principal. Los minerales que el árbol obtiene del suelo, calcio, potasio, magnesio, fósforo, hierro, representan solo el 1 a 2% de su masa seca. Van Helmont descartó la tierra. Más tarde los científicos descartaron el agua. Solo quedaba una fuente posible: el aire. Y aquí comienza una de las historias más asombrosas de la ciencia. El dióxido de carbono, CO2. Una molécula que constituye solo alrededor del 0,04% de la atmósfera. Un gas traza invisible que rodeó el experimento de Van Helmont durante esos 5 años. Los árboles absorben dióxido de carbono a través de pequeños poros en las hojas llamados estomas. Una vez dentro de la hoja, la molécula de CO2 se rompe. El carbono se retiene y el oxígeno se libera de nuevo a la atmósfera. Ese mismo oxígeno que estás respirando ahora. Cada inhalación que haces existe porque las plantas han repetido este proceso miles de millones de veces. Pero el verdadero milagro está más profundo. La cuestión no es de dónde viene el carbono. La cuestión es cómo el árbol es capaz de romper la molécula de dióxido de carbono, porque el CO2 es una molécula extremadamente estable. Para romper esos enlaces se necesita energía, mucha energía. ¿De dónde la obtiene el árbol? La respuesta viene de unos 150 millones de kilómetros de distancia, del Sol. La luz solar es un flujo de radiación electromagnética. Los fotones abandonan la superficie de la estrella y viajan por el espacio a la velocidad de la luz. Cuando un fotón de la longitud de onda adecuada golpea una molécula de clorofila dentro de la hoja, ocurre un evento asombroso. Un electrón absorbe la energía del fotón y pasa a un nivel energético superior. Se excita. Ese electrón inicia una compleja cadena de reacciones conocida como cadena de transporte de electrones. Una serie de máquinas moleculares extrae la energía paso a paso. Como resultado se crea ATP,
la moneda energética universal de la vida. Es el ATP el que permite a la planta realizar una de las operaciones más increíbles de la Tierra: romper el dióxido de carbono. El átomo de carbono liberado comienza a participar en la construcción de nuevas moléculas. Primero glucosa, luego largas cadenas de celulosa, luego lignina. Poco a poco se forman las fibras de la madera, el tronco, las ramas, las raíces, todo el árbol. Un fotón de luz se convierte en materia. No crea átomos literalmente, pero transforma la energía de la estrella en enlaces químicos que mantienen los átomos unidos. Cada mesa de madera, cada libro, cada armario, cada tabla, cada bosque, está hecho de luz solar. No es una metáfora poética, es una descripción exacta de lo que ocurre. La luz entra en la hoja, la energía se conserva, el carbono se extrae del aire, el árbol se construye a sí mismo. La energía de la estrella se transforma en sustancia sólida. Ese roble de 10.000 libras es literalmente aire solidificado, atmósfera cristalizada, carbono que alguna vez flotó libremente en el cielo en forma de gas, recolectado y empaquetado en madera gracias a la luz del sol. Y aquí la historia se vuelve aún más asombrosa. Van Helmont fue el hombre que inventó la palabra gas. La tomó de la palabra griega caos, intentando describir las sustancias invisibles con las que se encontraba en sus experimentos. De hecho, fue el primero en entender que existen diferentes tipos de aire, que los gases invisibles pueden ser sustancias distintas. Inventó la palabra para la respuesta, pero no vio la respuesta misma. El hombre que nombró al gas no comprendió que precisamente el gas construía el árbol. La respuesta literalmente lo rodeaba todo el tiempo. Piensa en ello. Cada cosa de madera que te rodea alguna vez fue parte de la atmósfera. Cada hoja de papel, cada puerta de madera, cada viga de tu casa, cada bosque, todo eso fue alguna vez dióxido de carbono invisible flotando en el aire. Pero la historia se vuelve aún más profunda, porque el carbono que el árbol extrae de la atmósfera no permanece en él para siempre, continúa su viaje, y parte de ese viaje pasa directamente a través de ti. Cada vez que exhalas, de tus pulmones sale dióxido de carbono. Cada átomo de carbono en ese gas alguna vez estuvo en otro lugar, en una manzana, en el pan, en el arroz, en un árbol, en la hierba, en un bosque antiguo, posiblemente en una planta que creció hace millones de años. Tú inhalas oxígeno creado por las plantas y exhalas carbono que las plantas vuelven a absorber. Tus pulmones y las hojas del árbol son dos caras del mismo proceso. Un mismo sistema funcionando en direcciones opuestas. Tú exhalas lo que el árbol inhala. El árbol libera lo que tú necesitas. Un ciclo, una física, una ley de conservación de la masa. Pero todo este tiempo hemos considerado el árbol como un ser separado, como un organismo solitario parado en su lugar. Y aquí comienza la parte más increíble de la historia, porque el árbol nunca ha estado solo. 6 de marzo, 7 y 11 de la mañana. Wasim. En realidad, lo que vemos como un árbol solitario es solo la parte visible de una red inmensa, antigua y profundamente inteligente. Bajo tierra, sus raíces no terminan en puntas aisladas. Se entrelazan con miles de otros árboles, arbustos y plantas, a través de un sistema vivo llamado red micorrícica. Los hongos micorrícicos actúan como el Internet del bosque. Sus filamentos, llamados hifas, son mucho más finos que las raíces y pueden extenderse decenas de metros. Un solo hongo puede conectar decenas o incluso cientos de árboles. A través de esta red subterránea, los árboles no solo comparten agua y nutrientes, sino también información. Cuando un árbol es atacado por insectos o por una enfermedad, libera señales químicas que viajan a través de la red micorrícica. Los árboles vecinos reciben la alerta y comienzan a producir defensas antes de que el peligro llegue a ellos. Es un sistema de alerta temprana colectivo.
Los árboles más grandes y antiguos, a los que llamamos árboles madre, actúan como nodos centrales. Envían azúcares y nutrientes a los árboles jóvenes que crecen a su sombra y que aún no pueden producir suficiente alimento mediante la fotosíntesis. A cambio, los jóvenes envían señales de advertencia y ayudan a mantener la red. Esta no es una metáfora, es biología real. Experimentos con isótopos de carbono han demostrado que los árboles transfieren azúcares a través del suelo a sus vecinos en cuestión de horas. En un bosque sano, un árbol no compite solo por sobrevivir, colabora para que todo el sistema sobreviva. El bosque no es una colección de individuos, es un superorganismo, una sola mente distribuida, hecha de raíces, hongos, bacterias y hojas, que lleva funcionando durante millones de años. Y tú, cuando te acercas y tocas uno de estos árboles, no estás tocando solo un organismo, estás tocando un nodo de una red que conecta a miles de seres vivos en un diálogo silencioso que lleva ocurriendo mucho antes de que existiera la humanidad. Cada vez que respiras cerca de un bosque, estás respirando el aliento colectivo de este superorganismo. Cada molécula de oxígeno que entra en tus pulmones fue liberada por esta red. Cada molécula de dióxido de carbono que exhalas será absorbida por ella. Tú también formas parte del ciclo. Por eso, cuando pones tu mano sobre la corteza de un árbol y sientes esa extraña calidez, esa paz profunda, no es solo imaginación. Es tu cuerpo reconociendo algo antiguo, algo que ya existía mucho antes que nosotros. Una inteligencia viva, paciente y generosa que lleva más de 400 millones de años perfeccionando el arte de convertir luz solar en vida. El árbol no es un objeto, es un puente entre la tierra y el sol, entre el subsuelo y la atmósfera, entre el pasado y el futuro, y entre tú y todo lo demás. La próxima vez que veas un bosque, no lo mires como un grupo de árboles, míralo como lo que realmente es, un solo ser vivo, respirando, pensando, recordando y cuidando de sus hijos, y sin saberlo, también cuidando de ti.